Así que, muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Les habla Jorge Ávila. Soy el director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad del SEMA. Esta es la segunda reunión del año del ciclo de análisis de coyuntura, que es un ciclo de reportajes a distinguidos economistas, políticos e intelectuales del país. En esta ocasión el entrevistado es Roque Fernández. El tema es cambio de régimen económico, nada menos, que vamos a dividir en dos grandes partes. Uno, estabilización de corto plazo. Dos, reformas estructurales. En cuanto a Roque, les diré que siendo muy joven, obtuvo un doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego obtuvo otro doctorado, esta vez en Economía a secas, en la Universidad de Chicago, en apenas 3 años. Fue un estudiante muy distinguido. En la actualidad, Roque es economista, investigador y profesor de la Universidad del SEMA, y también es presidente del Consejo Superior de la Asociación Civil de la universidad. Y como la mayoría de ustedes sabe, fue presidente del Banco Central de la República Argentina y ministro de Economía. El entrevistador es Guillermo Laborda. Willy se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina y obtuvo un máster en Economía en esta universidad. Luego fue durante 25 años secretario de redacción del diario Ámbito Financiero. En la actualidad es columnista económico de los programas de Eduardo Feynman en televisión, en La Nación Plus y en Radio Mitre, y también colabora con nosotros en este Centro de Economía Aplicada. A continuación, Willy va a entrevistar a Roque por espacio de unos 45 minutos. Luego Roque va a contestar preguntas del público por espacio de 15 minutos aproximadamente o 20 minutos, y la sesión va a terminar irremediablemente a las 5:15 de la tarde. Entonces ahora le paso el micrófono a Will. Bueno, gracias a todos por estar aquí y especialmente al doctor Roque Fernández, gracias por su tiempo. Un lujo tenerlo acá en este espacio, profesor. Y bueno, la primera pregunta está relacionada con el tema central que es estabilización. ¿Qué diferencia podemos marcar y similitudes podemos marcar entre las estabilizaciones de los 90, del 90, de 1990 en adelante, en 1991 y la actual? Bueno, gracias por invitarme a participar en esta reunión creo que eh, hay dos eventos históricos de Argentina que son precisamente el proceso de estabilización actual y el proceso de estabilización que permitió salir de la hiperinflación en los 80. O sea, para ser explícito y hacer una buena comparación de estos eventos, es necesario relatar un poco cómo fue la situación en los 90 y cómo es ahora, cuál es la diferencia, empezando y cuáles son las similitudes, que yo creo que hay muchas similitudes. En la década del 80, o sea, antes de que ocurriera el fenómeno hiperinflacionario a fines del 80, en base a una reforma de los años 70, se empezó a remunerar los encajes que tenían los bancos. O sea que Argentina tenía un sistema financiero que tenía un alto encaje. El encaje para el público en general significa de que si un banco toma 100 pesos de depósito, solamente puede prestar una parte. En aquella época, en los 80, el banco estaba limitado a prestar 35 pesos de los 100 pesos que recibía. O sea, había 65 que el banco no los podía prestar. Y ese 65% de los depósitos, ¿qué significaba? Que si el banco tenía que prestar 35 y cobraba una tasa
que está vinculada a, digamos, al mercado, tenía que pagar intereses a los depositantes por los 100 que depositaban, con lo cual la tasa de interés para el depositante era muy baja, porque simplemente no se prestaba todo su dinero, sino que se prestaba una parte, y eso generaba un sistema poco atractivo para el ahorrista, ya que en un proceso de inflación como había en ese tiempo, la tasa resultaba ser negativa, o sea, lo que recibía el depositante era menos que la inflación que ocurría mensualmente. Entonces, para compensar ese problema, se reforma el sistema y se decide pagar intereses sobre esos encajes bancarios, o sea, sobre los 65 que el banco no podía prestar. Entonces, esos intereses que se pagaban sobre los encajes bancarios se pagaban emitiendo dinero, o sea que se pagaba interés sobre el dinero emitiendo más dinero. Digamos, ahí estaba un poco la situación de los 80, que por supuesto esto fue también el resultado, porque hay que expresarlo bien en términos de política monetaria, de que se llega a un encaje de 65. ¿Por qué? Porque por otro lado se emitía para darle plata al tesoro, y como existe una especie de multiplicador bancario donde el dinero circula y produce mucha inflación, una manera para que no circule tanto el dinero es que cada vez que pasa por el banco se lo encaja, se lo deja encajado, cuestión que la velocidad de circulación del dinero se viese afectado, o el multiplicador de base por el multiplicador monetario fuera menor. O sea que se utilizaba los encajes como una forma de esterilizar la expansión monetaria que provocaba el Estado, ¿sí? O sea que ya de entrada tenemos una distorsión ahí en el mercado financiero, consecuencia de la insolvencia fiscal del Estado o el déficit fiscal que tenía el Estado. Entonces, esto, en vez de ir por el lado de la resolución del problema de fondo, lo que se hace es directamente se trata de utilizar la política monetaria como un mecanismo para que esa financiación del déficit no produjera tanta inflación. Y eso fue lo que ocurrió ahí a los finales del 80. Había también una cuenta de regulación monetaria que permitía tratar de aliviar un poco el déficit cuasi fiscal, que se denominaba, que era por aquella parte que los bancos tenían de depósitos a la vista, los depósitos en cuenta corriente, los cheques, que los bancos no pagan intereses sobre, o no pagaban en aquel momento sobre los depósitos a la vista. Entonces el Estado le cobraba un interés por la parte que prestaban de los depósitos a la vista, porque ahí usaban el argumento, si se quiere, espejo, de decir, bueno, está bien, vos estás pagando por los depósitos a plazo, depósitos en caja de ahorro, pero por los depósitos en cuenta corriente no estás pagando nada de intereses y estás prestando igual los depósitos que tenés de las cuentas corrientes, con un tema interesante, que los depósitos en cuenta corriente siempre han sido más estables que los de plazo fijo, porque es esa parte transaccional de la economía donde uno siempre tiene que tener el dinero en cuenta corriente para afrontar los pagos de distintos eventos en las empresas o en las familias, ¿cierto? Entonces siempre era un saldo. Pero la cuestión era que toda esta cuenta de regulación monetaria terminaba siendo deficitaria, y ese déficit se resolvía emitiendo dinero. De cualquier forma, eh, el problema de eh, el tipo de cambio era similar a lo que estábamos viendo en los últimos tiempos aquí en Argentina, donde el dólar era un elemento que reflejaba esa situación de desequilibrio monetario, de aumento de la cantidad de dinero con respecto a lo que la gente normalmente demandaba. Entonces, como mecanismo para este,
evitar que el dólar subiera, porque también siempre hubo una gran polémica si cuál era la causa de la inflación. O sea, muchas veces se argumentaba de que la inflación ocurría porque el dólar subía, pero en realidad eso no era tan así. Es cierto que hay eventos donde uno ve que una devaluación produce un impacto sobre los precios, pero el fondo del problema siempre era el desequilibrio fiscal. Pero al ir por ese lado, al ir por el lado del diagnóstico de que hay que parar el dólar para que no exista inflación, cuando en realidad la causal es otra, llevó a que se trataran de hacer tasas de política de interés mucho más agresivas en el sentido de subir las tasas de interés para que la gente se quede en pesos y no vaya a comprar dólares. Entonces, en la época, y ahora cuando Jorge te presentaba de tu tarea en ámbito financiero, muchas veces cuando saltaban estos temas de política, los bancos titulaban que la política era tasa mata dólar, o sea que describían la política como una política donde se pretendía matar el dólar subiendo la tasa de interés. ¿Y eso qué pasa? Que al subir la tasa de interés se agravaba el déficit cuasi fiscal y se emitía más dinero. O sea que la tasa más alta de interés terminaba provocando una mayor expansión monetaria. Bueno, dejando de lado, esto por supuesto terminó en la hiperinflación, que llegó a estar en un 80% mensual, digamos, hacia fines el 89, o principios del 90. Y cuando nos movemos ahora a la situación actual, nosotros tuvimos una cosa que no era un espejo de lo que era la situación de la década del 80, sino que bastante parecido, porque aparecen todos estos instrumentos que emite el Banco Central, que empieza con las LEVAC, con las LELIQ, con todos pasivos monetarios. Eran pasivos monetarios porque los emitía la autoridad monetaria, digamos, el Banco Central, y que devengaban un interés. Y esos intereses, a la medida que se iban devengando, cada vez que se renovaban por montos mayores y algunas veces también se pagaban, con lo cual la cantidad de dinero se convertía como en una variable endógena a todo lo que era esta política de tasa de interés, con lo cual la situación se tornó bastante parecida a lo que fue al final de la década de los 80. La diferencia fue en que allá se fue hacia una hiperinflación, que verdaderamente con cifras muy fuertes, y en cambio esta administración recibió una tasa del 20% mensual, que no eran los niveles que estaban al final de la década de los 80. Al final de la hiperinflación de los 80, lo que ocurre, viene toda esta década del 90, donde a través de la convertibilidad, etcétera, se llega a un proceso de estabilización. Pero el proceso previo a la convertibilidad fue canjear todos esos depósitos que estaban generando expansión monetaria y devengando intereses por un bono en dólares. El argumento fue decir, la gente está corriendo de los bancos para sacar la plata del banco y comprar dólares, entonces, y la única manera de retenerlo es pagándole tasas de interés cada vez más altas que requieren más emisión. El tema era inestable. Entonces, el plan Bones pretendió directamente decirle, miren, esta corrida bancaria no tiene fin, va a terminar en una situación como terminó, bastante hiperinflacionaria, de inflaciones muy altas. Entonces se canjearon los depósitos por un bono en dólar que fue íntegramente pagado. O sea, el Bonex fue un bono de jurisdicción New York, y se pagó íntegramente, pero sí, fue pagando y amortizando durante un periodo de 10 años. Pero eso, de alguna manera, cortó el problema de la hiperinflación que se generó en los 80. Después hubo que seguir acomodando prácticamente desde que se lanzó el plan Bonex
hasta la convertibilidad transcurrió un año aproximadamente, en donde había libramientos en pago, había todavía procesos que necesitaban financiarse con expansión monetaria, pero ya una vez que se pudo ordenar esto, bueno, se estableció la convertibilidad y al final de los 90 la tasa de inflación era negativa, era 2% negativa anual la tasa, y la economía estaba creciendo. O sea que ese fue aquel episodio. Nosotros en este episodio actual lo que tenemos es que en un periodo que va desde enero, donde tenemos una tasa de inflación del 20%, a agosto, que serían 8 meses, estamos en 4%. O sea que bajó de 20 a 4. Yo diría que la diferencia entre aquel momento y ha sido mucho más estricto la actual administración en el sentido de establecer un régimen de déficit cero, o sea que cerrar digamos, la expansión monetaria, o al menos limitarla en forma bastante importante, y, el sustituto de lo que fue el plan Bonex en los 90, ahora se llaman LEFI, que son letras financieras en la cual todos estos encajes o toda esta plata que estaba en pasivos monetarios remunerados por el Banco Central pasaron como un título público cuyo deudor es el Tesoro Nacional, no el Banco Central. Esto siempre ha sido resistido por los bancos porque para los bancos es mucho mejor deudor el Banco Central porque, digamos, se genera un compromiso en pesos que siempre lo va a pagar porque emite los pesos con lo cual se incurrió la deuda. O sea que, si bien en algunos casos no emite para pagar todo lo que devengó, lo que pasa es que lo que devengó, o sea, que son los intereses que se acumularon durante el periodo que se emitió la deuda hasta el periodo en que el Banco Central tiene que pagarla, todo eso se va o pagando o acumulando en el valor de la deuda. Con lo cual, ese mecanismo es o se emite ahora o se va a estar emitiendo en el futuro porque el devengamiento de los intereses sobre los pasivos monetarios es una amenaza permanente de futura emisión monetaria. Entonces, ahí el hecho de que pase al Tesoro significa que ahora hay un agente que es el deudor de estas obligaciones que no tiene la potestad de emitir. O sea que si el Tesoro no puede pagar su deuda, como ha pasado en muchas oportunidades, tiene que convocar un poco a los acreedores, tiene que convocar a los acreedores y reestructurar, refinanciar, etcétera, cosa que en los 90 se hizo, o sea, fue el caso de la negociación de la deuda externa que se llamó el Plan Brady, que también normalizó todos los vencimientos y normalizó la situación de Argentina que estaba en default, mientras que afortunadamente en este evento histórico el cambio de gobierno del 2023 hacia ahora, no ha habido un default explícito. Sí, ha habido atrasos, ha habido algunas cosas, pero no comparado con lo que fue en aquel momento. O sea, también ha habido un compromiso, digamos, del gobierno de cumplir con las obligaciones que tiene el Estado Nacional y, por supuesto, el Banco Central quedó ya bastante liberado, digamos, de este elemento de estar devengando permanentemente intereses que significan una posterior emisión monetaria. Académicamente, esto fue bastante estudiado y se conoce como la desagradable aritmética monetarista de Sargent y Wallace, ¿cierto? Que fueron nominados, digamos, con un premio Nobel, pero
el caso de ese análisis era todavía más extremo que este que estamos hablando, porque Sargent argumenta de que hacer una operación de mercado abierto, es decir, emitir un bono público para esterilizar dinero, ese bono público que devenga intereses, también tiene presión inflacionaria. O sea que aumentar la deuda es inflacionaria en base al análisis de ello. Pero por supuesto, eso tiene una connotación que no siempre es así, porque un país que no está endeudado puede, por cierto momento, aumentar su deuda sin que se genere una expectativa de que va a ser un proceso inflacionario posterior. Así que en ese caso aparece ya otro concepto que es el concepto de dominancia fiscal. O sea, cuando un país ya ha estado endeudándose de tal manera que el mercado ya no le quiere prestar más, entonces ahí ya las expectativas son, si el mercado no le va a permitir aumentar la deuda, es que la va a tener que pagar. Y si no tiene con qué pagarla, va a emitir. Y entonces esa es un poco la situación de estos dos episodios que yo diría que son bastante parecidos en la historia argentina. No son parecidos en cómo se sale de un fenómeno de alta inflación, pero tienen sus características similares de cómo es necesario tomar una medida abrupta y cortar la expansión monetaria para verdaderamente poder afrontar, digamos, las reformas que hacen falta para terminar con el problema de inflación. En ese sentido, Roque, el gobierno acompañó la medida, digamos, todo lo que está haciendo con un superávit, con un equilibrio financiero. ¿Alcanza? ¿Debería ser superávit financiero? ¿Y cómo lo comparamos también con el régimen que hacía referencia usted tras el Bonex? Bueno, una de las reformas estructurales más importantes que tuvimos en los 90 fue la reforma del régimen de jubilaciones, cosa que acá no se resolvió. O sea, acá tenemos un problema, o sea, lo hemos vivido con este intento de voltear el veto del presidente ayer en el Congreso, donde muestra de nuevo la esencia del problema. El presidente dice, no podemos generar sistemas que no esté claro cómo se va a financiar ese sistema. O sea, salir y promover en cualquier sector, digamos, los jubilados o los docentes o, en fin, todos los sectores que pueden estar reclamando ajustes salariales, en la medida en que no esté claro cómo se financian y si el país puede tener un financiamiento genuino del presupuesto o de esos pagos, que no hay nada más genuino que los impuestos. O sea, emitir dinero no es genuino, sino que es falsificar un poco la deuda nominal que tienen los distintos agentes económicos, inclusive los salarios y las jubilaciones. En los 90 se hizo la reforma de las FJP, en la cual ya se elimina en parte la posibilidad de desvincular el beneficio jubilatorio de los aportes de las personas que están en el sistema. Lamentablemente, a diferencia de Chile, en Chile, ¿cómo se hizo la reforma? En Chile dijo, bueno, vamos a cambiar el sistema de la siguiente manera. Los aportantes al sistema jubilatorio van a estar en una FJP, donde actuarialmente se le va a pagar una jubilación en base al cálculo actuarial que corresponde a los aportes capitalizados, pero también al mismo tiempo ajustado por la dinámica demográfica del país, porque, digamos, hay personas que están aportando durante 30 o 40 años y cuando llegan a los 65 a lo mejor por razones naturales de la vida se mueren y esos aportes son como contribuciones solidarias al resto. O sea,
los que van a estar viviendo van a estar cobrando, digamos, como una política de seguro. Si nosotros tenemos un seguro en el auto y no chocamos nunca, estamos verdaderamente financiando el siniestro de los que chocan. Digamos, el sistema previsional funciona de la misma manera. Lo que pasó en Chile es que se pasó no solo a la gente que estaba entrando al sistema jubilatorio, sino que se pasó a todos, inclusive a los que ya estaban jubilados. Entonces, directamente se eliminó el ANSES. O sea, lo que pasó fue que a todos los individuos que tenían una jubilación ya devengada, en curso, o lo que estaban por jubilarse, pasaron a recibir un subsidio, el fondo de jubilación del Estado, donde decía, acá ponemos un bono porque estamos trasladando un pasivo que no le corresponde a la empresa de FJP, porque esa gente no aportó en el pasado y la plata no está. Entonces hubo un bono que compensó a la FJP de Chile para pagar en la transición a aquellos que estaban ya cobrando jubilaciones. Pero el haber desarmado el ANSES y el haber instruido un sistema jubilatorio sano desde el punto de vista actuarial, resolvió el tema de la dinámica perversa que tienen estos sistemas, porque los sistemas de reparto tienen un problema que es el siguiente. Al estar basado en el pseudo concepto de la solidaridad, es decir, que todo aportan, pero se le va a dar, va a haber una política de jubilaciones, lo que vemos es que normalmente lo que hay es un sistema bastante injusto, porque hay un régimen general donde la gente cobra la mínima o la básica, y hay un régimen o regímenes especiales que son todos de privilegio, porque aquellos que cobran más, desde el presidente que cobra una jubilación, no sé, equivalente a 10, 11 millones de pesos mensuales, que nunca aportó en su vida laboral esa cantidad para tener derecho a una renta vitalicia de esa magnitud, y así también los miembros de la Corte Suprema. Después hay funcionarios o hay sistemas en el sector público que tienen regímenes especiales que eluden el régimen general. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros, aparte de pagarle lo que vendría a ser el aporte personal y patronal al ANSES, nosotros hacemos un aporte adicional para tener un régimen que cuando nos jubilemos salgamos de la prestación universal o del régimen básico. Lo que pasa es que aportaron un peso, digamos, y tienen el derecho a una jubilación parecida a la de privilegio porque actuarialmente no se cumple el concepto de que lo que aportó es actuarialmente equivalente a lo que va a recibir en la edad jubilatoria. O sea, son sistemas que generan un déficit y una injusticia tremenda, porque prácticamente es imposible que el Estado pueda recaudar la plata para cubrir este tema de, el régimen jubilatorio que tenemos. Y como es tan injusto el régimen jubilatorio para el que está en el régimen general, la gente va a tratar de estar fuera del régimen, o sea, va a trabajar en negro, no me hagan ningún descuento, no me hagan ninguna, con lo cual agrava el problema. O sea, lamentablemente, cuando se modificó el sistema, se expropió los fondos que tenían aquellos aportantes a la AFJP y fue convalidado por la Corte Suprema, lo cual me parece patético. O sea, realmente Chile ha tenido un éxito tremendo precisamente porque todas las FJP, con todos los ahorros de la gente que recibía, los tenían que poner en el mercado de capitales. Eso permitió que Chile tuviese un desarrollo y un mercado de capitales y un flujo de canalización del ahorro a la inversión genuino, y no este sistema que en definitiva no funciona. Y ojo que todos van a decir, no, pero la solidaridad. Lo que pasa es que la solidaridad es obvio que nosotros vamos a tener, y cualquier país del mundo va a tener, un montón de personas que son indigentes, que no tienen sus propios medios para sobrevivir, y más aún llegando a una edad madura, pero ahí tiene que haber una prestación por parte del Estado para atender a esas personas que no están en condiciones o que están en una situación de pobreza extrema. Pero eso tiene que financiarse con rentas generales.
no tiene que financiarse con el trabajo de aquellos que van a ingresar a la fuerza laboral y que tienen que hacerse cargo de un pasivo de esa naturaleza con un salario mínimo. O sea que si hay que cubrir algunos fenómenos de indigencia, tiene que cubrirse de un sistema del régimen general de recaudación y no directamente con un impuesto al trabajador que entra a trabajar en blanco en su primer momento. O sea que es un tema lamentable. Nosotros estamos en esa situación. En los 90 se le encontró una solución y todavía acá tenemos que luchar para ver cómo se normaliza ese sistema, porque verdaderamente es un sistema que es infinanciable, digamos, en los términos en que está. O sea que es un problema en serio. Justo hace poco salieron datos en la ciudad de Buenos Aires sobre la tasa de natalidad y y también la cantidad de nacimientos que había por año, y había caído dramáticamente. Vamos a tener un problema demográfico de acá a 10, 15 años que en función de lo que estás diciendo, Roque, va a ser fenomenal fiscalmente. Claro, porque esto agrava la situación de que los beneficios jubilatorios no son actuarialmente puros desde el punto de vista de decir, porque si uno dice, bueno, tenemos una tasa demográfica de cero, entonces uno dirá, bueno, la fórmula actuarial contempla la tasa demográfica. En Claro. cambio, este sistema donde yo doy los beneficios de acuerdo a lo que la gente cree que tiene que ganar y los privilegios de aquellos que creen que porque estuvieron en la presidencia unos años, tienen que cobrar algo que es desorbitante, y los jueces de la Corte Suprema y todos los regímenes especiales, con que con una cantidad de aportantes en una población que no crece y que los que pueden ingresar al mercado laboral tienen que hacer un esfuerzo tremendo para bancarse lo poco que van a recibir y pagar los privilegios de aquellos que no se lo merecen. ¿Mm? Sí, sí, es un tema realmente desafiante para esta administración por todos lados, ¿no? Y sobre todo para las futuras administraciones. ¿Qué otro elemento de reforma estructural observa Roque que va a ser también comparable entre los dos regímenes y que son esenciales? Bueno, un tema que está vinculado a lo que estamos hablando, tiene que ver con el riesgo país, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos una situación también comparada con la década del 90, donde una vez que se hizo el Plan Brady, que Argentina salió del default y normalizó su situación con los acreedores, hubo una disminución drástica del riesgo país. O sea, para dar un ejemplo que se puede verificar, que no es un invento, al final de la década del 90 había préstamos hipotecarios en dólares a una tasa cercana al 10%, 10, 11%, a 20 años. ¿Ah? Ese es el beneficio de la estabilidad, ese es el beneficio de la disminución del riesgo país. O sea, si nosotros comparamos en aquel momento, por supuesto, la tasa de riesgo país de la hiperinflación era mucho más alta, pero hoy tenemos 1.400 puntos básicos del índice de riesgo país. Eso significa que si uno tuviese una operación de mercado común y corriente, a la tasa de interés internacional para Argentina habría que sumarle 14%. O sea, si uno, digamos, supongamos que para una tasa hipotecaria en dólares para un país como Argentina a 20 años de plazo, digamos que sea 10%, sumarle 14% de riesgo país da 24%, con lo cual es imposible financiar la adquisición de una vivienda a ese nivel de tasa. O sea que es importante que Argentina
normalice su mercado de capitales, normalice la estabilidad para que el riesgo país baje. Ahora, empíricamente, ¿qué es lo que hemos observado? Eh, en el caso del periodo de los 90, bueno, fue el plan Brady que bajó y ya te digo, en un periodo llegamos a tener un mercado de capitales, préstamos para la vivienda bastante importante. Y en el caso de esta nueva administración, lo que hereda es, en un momento, la deuda en relación a el PBI, cuando Argentina estaba, digamos, en el momento del default, digamos, se sale del default en el 2005. En el 2005 se sale el default y como consecuencia de haber salido de ese default, lo que teníamos era un ratio de deuda a PBI cercano al 40%. Estoy buscando el dato acá, pero no lo encuentro, pero estaba cercano al 40%. Ahora, cuando transcurre el tiempo hacia el 2011, ya la deuda había subido a más de 80%. O sea que en ese periodo donde la deuda era parte del 2005 y llega a 80, o sea, parte de un 40% del PBI, llega a 80% del PBI, en ese momento el riesgo país venía bajando, a pesar que la deuda aumentaba. Aumentaba la deuda, pero el riesgo país bajaba. Pero a partir de ese periodo, en el 2011, ya se da vuelta la situación y el riesgo país y la deuda empiezan a subir. O sea, o sea, hay una correlación positiva en el crecimiento de la deuda con el crecimiento del riesgo país. Ahora, ¿qué pasa? Siempre que se han hecho estos cálculos, eh, siempre se ha tratado de trabajar con la deuda pública expresada en bonos del Tesoro Nacional, en algunos casos también se puede incluir provincia, etc. Pero lo que ha ocurrido empíricamente en los últimos años es que empieza a subir la deuda del Banco Central. O sea, al finalizar el año 2023, la deuda del Banco Central, todos estos pasivos monetarios que estábamos hablando, ya estaban cerca del 10% del PBI. O sea, había que sumarle a la deuda del Estado Nacional un 10% del PBI, con lo cual ya lo llevaba a niveles bastante altos. En esos casos, se puede comprobar empíricamente que en los años en que subió los pasivos monetarios remunerados, el riesgo país subió. ¿Cierto? O sea, hablando desde el 2011 en adelante, con datos mensuales, es posible probar que el aumento en los pasivos monetarios causaba un aumento en el riesgo país. Está bien, ahora eso se cambió al Tesoro, pero el riesgo país bajó de 1.500 a 1.300, o lo que pueda estar hoy día, que no sé cuánto puede estar, pero puede estar por ahí. Con lo cual, uno esperaría que en base al esfuerzo fiscal que se hizo y al cambio que ocurrió en los pasivos monetarios que pasaron al Tesoro y que se bajaron las tasas y que el peligro de una expansión monetaria futura como consecuencia de esa deuda se limitó significativamente, el riesgo país debería estar mucho más bajo y no está, ¿cierto? Es un tema para estudiarlo, digamos, a mí me hubiera gustado de que hubiese una mejor respuesta del mercado a esta situación, pero la estoy esperando, digamos, o sea, me parece que si esto se sostiene y continúa, deberíamos observar una caída en el riesgo país en los próximos meses, ¿cierto? Como consecuencia de las medidas ya tomadas, no por algo nuevo que se pueda hacer. Y no está en función, Roque, también el riesgo país ahora en la situación actual de las reservas del Banco Central, Eh, que siguen siendo negativas y hace mucho que no aumentan, digamos. yo creo que sí, porque yo probablemente si fuera a hacer un trabajo empírico, probablemente uno
hablaría de deuda neta, o sea, restaría las reservas, sobre todo la reserva del Banco Central, ¿cierto? O sea, pero es peligroso porque muchas veces se ha argumentado de que expandir la cantidad de dinero no es un problema porque se compra reservas internacionales. Y yo creo que ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se están comprando reservas internacionales con impuesto inflacionario. Eso no es bueno. Eso no es bueno. O sea, una cosa es decir, estamos en estabilidad y entonces hay operaciones de mercado donde en algún momento salen pesos de circulación y en otros momentos entran porque se acomoda, digamos, el equilibrio entre moneda local y moneda extranjera. A otra cosa es salir a acumular reserva emitiendo dinero. Son dos cosas. Para mí, emitir dinero para acumular reserva es una mala política, no es lo correcto. No, no, yo hacía referencia más a que quizás con mayor superávit el Tesoro Claro. compre. No, esa es la buena política. O sea, si nosotros, por Claro, ejemplo, si nosotros acumulamos reservas con un superávit primario, y sí, eso te fortalece, pues es equivalente a disminuir la deuda, ¿no? Porque claro. yo estoy verdaderamente fortaleciendo mi posición financiera. No, eso sí, desde ya que eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. No, por ejemplo, y digamos, ¿qué es lo que yo creo que no es ideal? O sea, pensar de que nosotros podemos salir de esta situación pidiéndole 10.000 millones de dólares más al fondo o a quien sea, es patear el problema para adelante, no es resolverlo. O sea que la resolución es la que vos decís, o sea, directamente generar un superávit y ir acumulando. Una parte de lo que se acumule va a ir a amortizar y pagar deuda externa, otra parte puede aumentar ligeramente las reservas, pero esa sería la política sana. Salir a pedir más deuda, digamos, por las dudas que tengo una corrida cambiaria, no me parece, no creo que sea. Claro, claro. Claro, porque incluso yo creo que centraría ahí bajaría bastante el riesgo país con un superávit financiero directamente. Yo Eh, pienso que sí, porque hasta volvería a ser sujeto de crédito, digamos, la Argentina exactamente, rápidamente. porque el hecho de tener esos fondos líquidos que aseguran que se va a cancelar la deuda en moneda dura, eso tranquiliza al acreedor, lo tranquiliza totalmente. Mm. ¿Qué otro aspecto, Roque, quiere destacar de estos cambios de regímenes y lo que se vivió y lo que se está viviendo, tanto estructural como lo que hablamos al principio? Bueno, de nuevo, volviendo a las comparaciones, eh, en este cambio de régimen comparado con aquel, nos quedamos con el cepo, allá eliminamos el cepo, ¿cierto? O sea, ahí en el año ya 91, después del plan Bonex, o sea, el plan Bonex es en enero del 90 y en abril del 91 se pone la convertibilidad. Cuando se pone la convertibilidad, ya de por sí no había cepo, o sea que se había liberado mucho las restricciones cambiarias, todo. Y la ley de convertibilidad no solo, digamos, la gente la conoce como el 1 a 1, un peso, un dólar, etcétera, pero en esa misma ley hay varios artículos que son bastante, yo diría, fulminantes, derogando el sistema de control de cambio de Argentina. O sea, cualquiera podía tener un dólar, cualquiera podía comprar, vender, sacarlo, etcétera. O sea que había libre movilidad, absolutamente libre movilidad de capitales, y el dólar circulaba y circulaba a la par con el peso y no había ningún tipo de expectativa o especulación de que el sistema fuera a desestabilizarse. Hoy día tenemos el cepo. Entonces, la gran pregunta que nos estamos haciendo todos los que nos interesa seguir la coyuntura de la economía argentina es cómo se sale del cepo. ¿Cómo se sale del cepo? ¿Cierto? Entonces, ahí lo que tenemos es, eh, bueno, eh, el presidente ha hecho una expresión que es un poco técnica, como muchas de las cosas que él habla. Él piensa que el momento de salir del cepo es cuando
la demanda por base monetaria ampliada sea igual a la oferta. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la gente esté en equilibrio, deseando tener la base monetaria más las LEFI, más los otros instrumentos que hacen la base monetaria amplia, o sea, como cuando la gente no esté al borde de tomar una decisión de cambiar una por otra. ¿Eso qué quiere decir? De que la gente va a estar contenta con los activos que tienen pesos y no va a querer cambiarse de peso a dólar. O sea, cuando se dé ese equilibrio, él considera de que ahí, si uno sale del cepo, no habría problema. Por supuesto que eh, para que eso ocurra, tendría que ya previo a la eliminación del cepo, estar bastante alineados los distintos tipos de cambio, del dólar oficial, el MEP o el contado con liquidación. Cuando uno ve que esos están bastante alineados, yo creo que ahí este, se puede pensar en salir del cepo. Lo que sucede muchas veces es que eh, hay que trabajar con bastante cuidado, porque puede haber, digamos, demandas insatisfechas de dólares que no están en el mercado porque hay cepo. ¿Cierto? O sea que va a ser muy difícil evaluar cuándo estamos en equilibrio para decir, acá directamente ya no hay nadie que cuando levanten el cepo va a demandar dólares porque levantaron el cepo, sino porque ya estaba previamente en equilibrio. O sea, eso es algo que mi conjetura con respecto a esto es lo siguiente. Para mí, si se mantienen las condiciones actuales de cerrar todos estos grifos que se han ido cerrando, que eran de emisión monetaria, eh, yo conjeturo que probablemente la tasa que hoy tenemos de inflación de 4%, este, ya a diciembre esté por abajo del 2%. Entonces, si en diciembre ya tenemos una tasa de inflación por abajo del 2% y el dólar se mantiene devaluándose al 2%, entonces ahí vamos a tener un proceso de recuperación del tipo real de cambio muy gradual, muy gradual, que apenas empiece a funcionar ya es como un círculo virtuoso, como que la gente va a decir, bueno, en definitiva, si había un tipo real de cambio que no estaba alineado con las condiciones de largo plazo, acá estamos en el camino donde esa diferencia o ese atraso cambiario ya tiene un mecanismo de resolución. Para mí puede ir por ahí, yo creo que eh, Aunque sea muy gradual, aunque sea aunque muy sea gradual. gradual, a mí me encantaría soltar todos los precios y que la economía llegue a su equilibrio de precios relativo lo antes posible. Pero la experiencia que tenemos en Argentina, que la más gráfica es la de Sigó, que devaluaba 30%. Por ejemplo, cuando Sigó hizo la primera devaluación del 30%, los cálculos decían que el tipo de cambio estaba atrasado un 30%, ¿no? Y Sigó devaluaba 30% y la inflación subía más, y tuvo que evaluar otro 30 y después otro 30. O sea que para mí no es un mecanismo de política cambiaria, así como se manejó en fijar el tipo nominal de cambio, sino que es sostener cierto tipo de política gradual y pequeña que te vaya recuperando el atraso cambiario. O sea que creo que eso es lo que va a pasar. No, yo no creo, por ejemplo, que sea cierto lo que algunos pregonan de que haciendo una devaluación Argentina va a salir de la recesión, va a ser más competitiva, etcétera. Yo creo que no va a ocurrir eso. Va a haber un salto en los precios este, que, no- que no, que no es justificado, porque yo creo que algo de atraso hay, pero no es el mecanismo de dejar suelto una variable nominal como el dólar, este, y esperar que todo se ajuste. O sea, más allá de que, digamos, mis preferencias sería tener una economía con muchísima, total flexibilidad de precios, que los precios se ajusten, pero no en esta circunstancia donde todavía
no hemos resuelto mucho de las reformas estructurales, siguen las tarifas recibiendo subsidios, siguen las empresas públicas dando déficit. O sea, en estas circunstancias me parece que es peligroso tratar de salir de golpe. Eh, Jorge, no sé si yo no quiero quedarme utilizando términos económicos con el monopolio de las preguntas. Intuyo que hay de a Roque Fernández. Se congeló la imagen. Así que Sí. me parece, sí, parece que es momento de habilitar las preguntas a los asistentes. Sí, cómo no, cómo no. Ahora reviso las preguntas. Eh, Hay una cantidad de preguntas, la mayoría son bastante académicas. Por ejemplo, eh, hay una pregunta que dice lo siguiente: ¿qué opinión tiene el doctor Fernández acerca del retraso del tipo de cambio en términos reales? Creo que esa respuesta ya ha sido dada en lo último. Luego hay otro que pregunta acá, dice, en un momento habló del multiplicador monetario. ¿Qué impacto tuvo el multiplicador en los 90 con la convertibilidad y la corrida de 2001? ¿Tuvo que ver con la confianza en el gobierno? ¿Actualmente el multiplicador tiene algún impacto en la inflación prevista? Ahí tenemos dos preguntas. Bueno, en realidad al final de los 90 se había cambiado bastante el régimen prudencial. O sea, en un sistema financiero eh, correctamente regulado, que significa que todos estos eh, requerimientos técnicos, o sea, los bancos tienen que tener un requisito de liquidez que dice usted tiene que tener una liquidez en X% de la cantidad de depósitos que tiene, y por otro lado tiene que tener un capital mínimo que es equivalente a un porcentaje de los riesgos que tiene en la cartera activa. Esa es la regulación prudencial de los bancos. Esa es la regulación prudencial de los bancos. Este invento de que los bancos tienen un multiplicador para manejar la liquidez es un mal invento, es algo que directamente el gobierno podría estar operando, si supongamos que piensa que se necesita más liquidez, podría estar operando en el mercado de bonos, de títulos, etcétera, ajustando la liquidez con esos criterios, pero no modificando ratios cuya esencia es el régimen prudencial bancario. O sea, este, concretamente, me parece que el multiplicador bancario es un pésimo instrumento. O sea, yo no lo utilicé, no lo utilizaría nunca, no estoy de acuerdo. Y la regulación de liquidez la haría más bien por los regímenes que pueden estar más vinculados a tasas de redescuento del Banco Central con bancos comerciales o a operaciones en mercado abierto. Eso así funcionó en los 90 porque casualmente en los 90 cuando yo era presidente del Banco Central, instrumentamos el nuevo régimen prudencial en base a las normas de Basilea, que dicen esto que yo estoy diciendo. O sea, los requisitos de liquidez son requisitos de liquidez para que los bancos puedan tener un ratio técnico y poder manejar la caja en base a los movimientos de los depósitos del público. Y si resulta que en algún evento excepcional necesita un poco más de caja, que opere con una línea de redescuento que el Banco Central puede darle, con garantía de los documentos que tiene en cartera, y siempre bajo ciertos límites. Y lo mismo con respecto al el régimen de capital mínimo que tienen que tener tener los bancos, que es muy sensato, porque dice, mira, si un banco va a estar corriendo riesgo, prestando la plata que le ponen los depositantes, que ponga la propia el banco. O sea, que no todo sea apalancado sobre la cabeza de los depositantes, sino que el banco tiene que tener ese régimen que se instrumentó en los 90, que era el estándar internacional, era 14%
de capital mínimo verificable y bastante líquido que tienen que tener los bancos en relación a los activos de riesgo. ¿Mm? Y el otro es fundamentalmente lo que tiene que ver con el descalce de madurez de los plazos, de que la gente puede tener un depósito a la vista y el banco lo ha prestado, entonces tiene que tener un ratio técnico que le permita enfrentar esa situación. Con esos ratios, los sistemas bastante estables del mundo funcionan perfectamente bien, pero hay un banco central que también está mirando cómo se puede estar afectando la liquidez en algún evento menor. Normalmente cuando hay alguna corrida bancaria o cambiaria, el problema está en otro lado. O sea, cuando es bancaria es porque probablemente el banco está fundido y los depositantes quieren sacar la plata. Y en ese caso no hay que darle redescuento, hay que liquidar el banco, digamos, ¿cierto? O sea, no. Lo que pasa es que todo el mecanismo preventivo de la supervisión bancaria tiene que permitir liquidar a cualquier banco sin que eso genere una externalidad sobre los otros bancos que tienen que estar sanos. O sea, ese es el manejo correcto de la política de supervisión bancaria y de asistencia por liquidez al sistema financiero. No sé si me olvidé de otro punto. La segunda parte que dijiste, Jorge, no me acuerdo. Ah, lo del No, 2, no, el ya, 2000, el 2001, una cosa fue totalmente diferente. O sea, cuando se cambia de régimen en aquel momento, directamente se soltó todas las anclas fiscales que había. Recuerden que al final de los 90 nosotros tuvimos una carpa blanca ahí en la Plaza de Mayo, porque estaban permanentemente pidiendo aumento los docentes, aumento en los docentes era aumento a todos los empleos públicos y no se podía pagar. Entonces, la campaña de la Rúa fue que iba a aumentarle a los docentes, le aumentó a los docentes, tuvo que aumentar a todos los empleos públicos, aumentó el déficit fiscal y ese fue el problema del 2001, ¿no? La emisión monetaria para cubrir todo eso. ajá. Bueno, hay muchas preguntas más. A ver, déjame que seleccione alguna. Eh, ¿Qué tipo de esquema cambiario podría implementar el gobierno una vez que se libere el cepo? Luego hay otra pregunta relacionada, Roque, que aprovecho para decírtelo porque está vinculada y la puedes responder a la vez. ¿Qué falta para que Argentina sea una economía bimonetaria de derecho? Por ejemplo, arriesga pagar impuestos o sueldos en dólares. Entonces hay dos preguntas. ¿Qué tipo de esquema cambiario podría implementar el gobierno una vez que se libere el cepo? Segundo, ¿qué falta para que Argentina sea una economía bimonetaria? Bueno, obviamente que hay propuestas como por ejemplo la dolarización, que esa ya de por sí ya no hay política cambiaria, a no ser que el Estado intervenga en el precio entre el dólar y el euro, etcétera, cosa que no sería el caso de un país que dolariza y que no es relevante en el mercado mundial, digamos, no podría afectar en nada eso. Eso es una solución extrema, pero que va directamente, yo diría, al núcleo de una cuestión que yo la llamaría de consistencia temporal. O sea, la dolarización eh, aparenta generar un marco normativo basado en una moneda fuerte como el dólar, que limita la posibilidad de lo que son este, los financiamientos espurios de las finanzas públicas o de los grupos de presión que piden, etcétera, por la simple razón de que no hay emisión monetaria, o sea que eso garantiza una estabilidad. De hecho, los países que han dolarizado este, han tenido suerte en el sentido de poder mantener la dolarización y tener una economía estable. Eh, Eso como una visión de una de las propuestas bueno, fue una de las propuestas de campaña. Yo
antes había trabajado mucho con la idea de tomar la Constitución argentina, que hace referencia a la creación de un banco federal, y manejar el problema de la independencia del Banco Central vía un Banco Federal por lo siguiente. Eh, el, el Banco Central, la ley que sancionamos en el 93, buscó un Banco Central independiente, eh, haciendo que el Congreso participara, de alguna manera, convalidando el nombramiento de los directores y el presidente del Banco Central. No obstante eso que se suponía que andaba y que funcionó bien durante la convertibilidad, después directamente el Poder Ejecutivo violó la independencia del Banco Central, echándolo primero a Pedro Pou, después a Redrado, después, en fin. No hubo, o sea, o emitís lo que yo te pido o te echo. Eso afectó la independencia, la eliminó. ¿Y por qué pasó eso? Porque el Banco Central es parte del Poder Ejecutivo. Entonces, al ser parte del Poder Ejecutivo, si hay un conflicto entre el presidente del Banco Central y el presidente de la Nación, el presidente del Banco Central forma parte del Ejecutivo y, siguiendo un procedimiento adecuado, el presidente de la Nación echa al presidente del Banco Central, eh, informándole primero al Congreso, en fin, pero no hay estabilidad, o sea, no hay. Lo único que le puede dar estabilidad al Banco Central es que sea un banco federal. Cuestión de que, si supongamos de las 24 provincias se nombran 12 directores que se van rotando, ¿qué es lo que pasa? Que ya hay una defensa federal del Banco Central, o sea, porque supongamos que hay 12 directores, los 12 directores eligen uno de ellos como presidente del Banco Central. Si hay un conflicto entre el Ejecutivo y el presidente del Banco Central, el presidente del Banco Central se puede ir, pero el que venga es nombrado por los 12 gobernadores de provincia. Sería como una estabilidad federal, que le daría muchísima más, diría, consistencia temporal que la dolarización. O sea, la dolarización va a estar a tiro de decreto para mí. O sea que en el momento que venga un populista que diga quiero emitir pesos, reconvierte el dólar a peso, convierte todo, emite y sigue. En cambio, en este esquema que yo pensé, digamos como que se respeta la división de poderes, pero se le quita la arbitrariedad de la conducción del central al ejecutivo. O sea, no es un sistema unitario, es un sistema federal, y entonces ya tienen que intervenir 12 directores que no han sido nombrados por el Poder Ejecutivo. Entonces, por ahí me parece que es la solución de, una vez que tenga ese sistema, bueno, será un tema de ver si conviene o no conviene sustentar una dolarización. Yo lo que veo es que hay muchos argumentos sobre un país que ha tenido una larga trayectoria de inestabilidad monetaria y fundamentalmente el peso, de que este, tome las ventajas que prácticamente todas las hiperinflaciones que se analizaron entre el periodo entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial, y salieron con una dolarización o pegándose a una moneda fuerte. Eso es lo que terminó con la hiperinflación. Yo no sé si tendremos que llegar a ese extremo, pero no estoy siendo muy tajante en la definición de la política cambiaria, porque si Argentina fuese un país totalmente estable, o sea, estable me refiero que durante 20 años no hemos tenido inflación, más o menos para dar, a mí la flexibilidad del tipo de cambio entre el peso y el dólar puede ayudar a acomodar este cambio en los precios relativos, ¿cierto? O sea, que ese es un poco el argumento de Friedman a favor de floating exchange rate, ¿cierto? De que al estar con un tipo de cambio fijo, si uno necesita acomodar algún precio relativo,
se tienen que acomodar todos los precios de la economía versus que a lo mejor solamente moviendo el dólar para arriba o para abajo, lo que haga falta, se acomoda mejor la asignación de recursos en la economía. Es un tema difícil, digamos, ¿no? En la academia se discute mucho el tema, pero bueno, la visión mía es moverme a un banco federal primero. Quitarle al Poder Ejecutivo la discrecionalidad para manejar la política monetaria, y frente a un conflicto que se resuelva no es un invento mío, así es Suiza, por ejemplo, así es Suiza, ¿no? Y algunos otros países también. Pero eso sería una forma para mí interesante porque en la modificación de la Constitución del 94 se establece claramente la creación de un banco federal. No se habla de un banco central, se habla de un banco federal. Y yo creo que ahí yo he hablado yo participé en las discusiones de la reforma de la Constitución del 94, específicamente en este aspecto. No fue idea mía, fue algo que trabajaron el senador Romero y el senador Menem, que pusieron eso, pero otros más también que lo veían así. Muy bien. ¿Hay espacio para alguna pregunta más? Eh, a ver si alguna interesante. Bueno, hay una persona que te pregunta acerca de si estás de acuerdo con la eliminación del Banco Central. Es un tema que ya ha sido tratado por lo menos tangencialmente. Eh, Eh, la verdad que si yo me prefiero tener un banco central como lo tenemos ahora, yo no sé si eliminarlo o no, porque algo tiene que haber. Prefiero cambiarlo a un banco federal, como lo dije. Digamos, mi propuesta sería, este banco central no me gusta, no me gusta el marco normativo que tiene, no me asegura la estabilidad de largo plazo en el nivel general de precios. O sea, hay un montón de cosas que no me gustan, que no tienen nada que ver, digamos, con eh, abandonar el concepto de un banco central. O sea, pero tiene que ser diferente al que tenemos. Tiene que ser un banco federal y esa sería la figura que a mí más me gusta. Cierto que si se va a una dolarización, no se necesita un banco central, se necesita una caja de conversión prácticamente. ¿No? Otra bueno, cosa. para concluir la presentación tuya, Roque, quiero anticipadamente felicitarte porque ha salido excelentemente, porque ha sido muy claro, me has ayudado a interpretar una cantidad de cuestiones. Lo del Banco Federal, por ejemplo, yo no estaba al tanto, así como el hecho de que en el contexto de una cuenta de regulación monetaria se le cobre un interés a los bancos por sus tenencias de depósitos en cuenta corriente, no sabía eso. Y además has tratado una gran variedad de temas, a mí me parece que la gente está muy contenta. Hay muchas preguntas y esta es la última. En línea con todo lo anterior, y es tu especialidad además, te da las buenas tardes y te dice cuál es su opinión sobre una banca Simon y cuál es el objetivo de acumular reservas por parte del Banco Central, salvo una potencial intervención en el mercado de cambios. Bueno, en el tema de la banca Simon, yo escribí, tengo varios tópicos que son antes de la modificación del marco normativo que se llamaron las normas de Basilea. Las normas de Basilea se aproximan un poco en el sentido de empezar a aumentar el requerimiento de capitales mínimos a los bancos, pero no es banca Simon eso, sino que es directamente decirle a los bancos, miren, si ustedes van a arriesgar el dinero ajeno, pongan el propio y en una proporción importante. Afortunadamente, desde que hicimos esa reforma, no hemos tenido crisis bancaria en Argentina, ¿eh? O sea que hace ya más de 20 años, 25, que no tenemos crisis bancaria y le soy franco, yo no estoy viendo una crisis bancaria, pero diría, ojo, ojo, ¿por qué? Porque nosotros estábamos con todo el sistema financiero prestándole plata al gobierno y el gobierno siempre devolvía la plata emitiendo dinero. Captar una moneda dura
y prestarla a riesgo en el sector privado es lo que puede generar los problemas que la banca Simon resuelve. Ahora, no se hizo la banca Simon, pero si ustedes ven el mercado de capitales y las colocaciones de los bancos, es casi una gran mayoría de fondos de inversión. Eso es la banca Simon. O sea, supónganse que un banco capta depósitos y directamente compra esos fondos de inversión. Lo único que faltaría para que fuera una banca Simon es que el banco, en vez de captar un depósito, le dé una cuota parte del fondo. O sea que los bancos tienen muchísima participación en los fideicomisos y estos fondos financieros. O sea, lo único, y además ellos dan, o sea, le hacen participar a los depositantes con las cuotas parte. O sea que no se conoce como Banca Simon, pero se movió en esa dirección, el sistema financiero argentino y en el mundo también. O sea que esto de captar depósitos de las viudas y los huérfanos y gente que no sabe absolutamente nada de los riesgos que corre poniendo la plata en el banco y que después, cuando el banco quiebre, si no hay un sistema de garantía de depósito, esa gente es totalmente defraudada porque si uno le pregunta a un depositante qué imagen tiene de un banco, es que es como una caja de seguridad, que uno deja la plata ahí y después cuando la necesita la saca. Esa es la imagen del público en general. Nunca está pensando el público en general de que va a ir a poner plata en un banco y que el banquero va a arriesgar su plata en aventuras que con riesgo comercial o riesgo de mercado, digamos. O sea que, no, la idea es buena, pero yo diría que ha prosperado vía los fondos comunes de inversión y ese tipo de cosas. Ahí está la banca Simon, existe. Faltaría el encaje 100% sobre el dinero transaccional. Claro, exactamente, o sea, lo que sería las cuentas corrientes, no hay que prestar plata de las cuentas corrientes. Claro, claro, El claro, dinero claro. transaccional, o sea, lo que es cuenta corriente no se presta. Y vos dirías que estamos así, de una manera hayekiana, evolutiva, gradual, experimental, eh, qué sé yo, hemos terminado en ese régimen casi sin querer, ¿verdad? Yo creo que, ¿sabes? Pero fíjate, hemos ido esas son las ventajas que tiene el mercado. El mercado, digamos, si los banqueros tienen que competir, tienen que medir los riesgos, pero y no hay una intervención, digamos, del mercado como esta que hemos dicho, capta depósito y préstamela a mí, que el Estado emito y te la voy a devolver siempre, sino a nadie, y si uno dice, bueno, para tener un banco tenés que tener 14% o 20% de los riesgos que estás corriendo en tu cartera activa, eso como que ayuda a evitar las crisis bancarias. Eso definitivamente, y yo creo que eso es lo que ha pasado. Yo creo que los banqueros argentinos que quedaron después de la crisis que tuvimos en los 80, aprendieron. O sea, no quiere decir que no vaya a haber alguna sorpresa porque no conozco cómo están, pero me imagino que una buena superintendencia de bancos y un régimen prudencial estricto debería funcionar bien. Además, tenemos esa que para pequeños problemas alcanza para cubrir depósitos. Bueno, es una muy interesante idea. Me ha gustado mucho. Pues les agradezco y les pido disculpas a todos los asistentes por no pasarle a Roque las otras preguntas, que son muchas, pero ustedes saben, tenemos un límite, que es 5:15 de la tarde, esto se termina y son las 5:20 ya. Además, Guillermo Laborda eh, nos, se ha quedado hasta el final, debe estar muy interesante y él tiene que rajar porque él No, aparece en sí, sí. televisión ahora mismo. Así Sí. que bueno, te agradezco, Guillermo, por haberte quedado, por haber No, demostrado no, tanto interés. no, no, no. Para mí siempre uno se aprende. Calculo que a todos los que estuvieron escuchando o viendo también al doctor Roque Fernández, uno aprende mucho siempre. Uno siempre saca, saca y tiene un resultado positivo escuchando una presentación del doctor Roque Fernández. Así que gracias a Roque Fernández por su tiempo, ¿no?
Sí, yo realmente he sacado 3 o 4 cosas de las que no Sí, estaba y conozco algo de esto y ya soy un tipo grande. Así que muchas gracias, Roque, y muchas gracias a todos los presentes y desde luego les pido disculpas por no haber podido pasarle a él estas preguntas, muchas de las cuales han sido realmente interesantes. Bueno, Gracias, ¿eh? gracias. Saludo a Saludos, toda la audiencia, ¿eh? Chao. gracias. Y gracias. esto va a ser colgado, el video va a ser colgado en cuestión de días Bueno, en la página del SEMA. Sí. Muy bien. Adiós y gracias, ¿eh? Hasta pronto. chao, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Lip, lip, lip.